Las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la idea editorial de este programa, de su conductora o de sus patrocinadores. Hola, hola, bienvenidos a un episodio, el número 35, el podcast con Mariale. Ahora los dejo con mis patrocinantes. En Hipereléctricos Aragua, no solo vienes por un producto, vienes por la solución. Definitiva para tu hogar, desde la iluminación que transforma tus espacios y la pintura que le da vida, hasta la ferretería más completa para tus proyectos. Renueva tu baño con nuestros juegos de lavamanos y grifería de lujo. Y para tu bienestar, lo último en sistema de filtros de agua. No busques más, en Hipereléctricos Aragua tenemos lo que necesitas y la asesoría que mereces. Tu solución al alcance. Avenida Intercomunal de Turmero, frente al Centro Hispano Venezolano. ¿Calidad o economía? En Euromercados tienes las dos. El aroma del café recién hecho, un desayuno delicioso te dan la bienvenida. Somos el supermercado del ahorro real, con hortalizas frescas del campo, una carnicería de máxima categoría. Ven por tus compras y quédate a almorzar con nosotros. Euromercado, calidad, frescura y sabor en un solo lugar. Y recuerda, Euromercado, siempre hay algo rico esperándote. Ubícanos en el Centro Comercial Las Américas y también en la Avenida Intercomunal de Turmero. Euromercado. Estamos llegando a la joyería Dragon Gold. Ubicados en Maracay, en el Centro Comercial Las Américas, primer local, la Puerta Oeste, diagonal a Macuto, donde vas a encontrar oro de 18 quilates con certificado de garantía. Fabricación personalizada en joyería de alta gama y categoría. Los precios increíbles. Te esperamos en Dragon Gold. ¿Buscas todo en un solo lugar? En Mercanova tenemos todo para que a tu hogar nunca le falte nada. Calidad en cada detalle y frescura en cada rincón. Somos el lugar donde el ahorro se encuentra con el buen gusto. Haz de tus compras y disfruta de un rico desayuno, un almuerzo casero o esa cena que tanto mereces. Mercanova, donde nace el sabor del hogar. Ubícanos en la encrucijada de Palo Negro y Avenida Bolívar de Maracay. Mercanova. Sabores que te hacen viajar, y el nuestro viene directamente del corazón de las Islas Canarias. Rosquetes Canarios Florida, el dulce típico y tradicional, hecho totalmente a mano, en casa y en familia. Ese toque artesanal que tanto extrañabas, ahora más cerca de ti, en Maracay y Turmero. Encuéntranos en el Centro Comercial Las Américas, Euromac, en la Intercomunal de Turmero, Euromercado. Carnes El Trébol, Avenida Las Delicias. Mercanova, Avenida Bolívar. Rosquetes Canarios Florida, tradición familiar en cada bocado. Realza tu personalidad con accesorios MD Mariale Design. Únicos y en tendencia. Con MD Mariale Designs, que ofrece para ti elegancia, durabilidad y estilo. Prendas diseñadas para realzar tu personalidad y sobre todo originalidad. Con accesorios MD Mariale Designs. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, Mariale Designs, y ve todo lo que tenemos para ti. MD Mariale Designs. Hay magia en los pequeños detalles. Hola, hola, bienvenidos a este episodio número 35, el podcast con Mariale. Hoy es un episodio muy importante porque vamos a hablar sobre la salud de nuestros riñones, cosas que no sabíamos sobre los terremotos y los riñones. Importantísimo este tema. Acá nos acompañan la doctora Jocelyn Betancourt, que es médico internista nefrólogo, junto a la doctora Dayana Muñoz, que es nefrólogo. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Mariale. Acá vamos a tocar un tema que acá estaba viendo,
Los terremotos y tus riñones. ¿Cómo salvar vida, doctora Yoselin y doctora Dayana? Acá les voy a preguntar, que es algo que me llama la atención, ¿por qué los riñones corren peligro cuando hay un terremoto, doctora Yoselin? Mira, fíjate, María, primero que todo agradecida por tu invitación. Esto lo habíamos comentado muchísimas veces y pues ya estamos aquí en un tema que, bueno, nos tiene susceptible a todos los venezolanos por lo que acaba de comenzar o lo que acaba de ocurrir y pues bueno, nos estamos enfrentando, cosa a la que no estábamos preparadas. Pero bueno, el día de hoy nosotras queremos hablar de un tema súper importante que no, para lo cual no estamos preparados, que es los riñones. ¿Qué pasa con los riñones ante todas estas situaciones que hemos enfrentado actualmente? Fíjate, no solo es la persona que queda debajo de los escombros, no solo es perder la vida, también es perder la función de ciertos órganos. Y en este momento vamos a hablar de los riñones, que es uno de los órganos que más sufre, porque el riñón deja de funcionar por todas unas ciertas características que comienzan a surgir a lo largo del aplastamiento, que es el mecanismo por el cual los riñones sufren. Y comienzan a segregar ciertas proteínas, que pues a lo largo del programa les iremos comentando. Cuénteme, doctora Dayana. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a Yoselin también por incluirme en esta entrevista. Y sí, uno de los profesionales que ha tenido mucho trabajo en estos últimos días son los nefrólogos. Particularmente hablaba con algunos amigos del Hospital Miguel Pérez Carreño, que son nefrólogos también, y me decían que bueno, sí, la afluencia de pacientes era bastante importante en estos últimos días por este mismo síndrome de aplastamiento. ¿Qué es lo que sucede con el riñón? Que es uno de los órganos más afectados. Vamos a imaginar que el músculo es como un globo que está lleno de líquidos y que esos líquidos regularmente funcionan bien mientras que se mantengan dentro del músculo. Pero una vez que ese globo, para hacerlo de una forma que nos lo podamos imaginar, si ese globo es aplastado, es roto, todos esos líquidos son liberados. Así mismo pasa con el músculo. Todas sustancias que están adentro de los músculos y funcionan bien, normalmente son liberadas al torrente sanguíneo de una forma descontrolada. Y todas esas toxinas que son liberadas van al riñón y funcionan como obstruyendo el riñón. Entonces impiden que sea su funcionamiento normal. Eso es lo que sucede. Son sustancias tóxicas dentro del músculo que son liberadas al torrente sanguíneo y disminuyen la función de los riñones de forma abrupta. Wow, impresionante, de verdad que sí. Doctora Yoselin, ¿qué es exactamente lo que dice la doctora Dayana, lo que libera ese músculo que daña? Ok, fíjate tú, en condiciones normales la mioglobina es una proteína importante para el funcionamiento de nuestros músculos. Pero ¿qué pasa en este momento? ¿Cuál es el mecanismo por el cual la mioglobina en este momento se vuelve tóxica? Porque se segrega en muchísimas cantidades y comienza a obstruir los túbulos por donde se filtra y se produce la orina. Y todo esto es lo que genera la cascada de mecanismos por los cuales el riñón se va a detener. Impresionante, de verdad. Sí. Es un cuidado que hay que darle a nuestros riñones. Acá también me estoy por preguntarles, ¿qué señales de alerta hay en estos momentos, los primeros auxilios para una persona? O también, porque me pongo a pensar que venga con antecedentes de diálisis, ya de daño renal, ¿qué se puede hacer? Bueno, mira, esos pacientes que ya vienen con funciones renales deterioradas y además se enfrentan a todo esto, pues hay una disminución rápida de la función renal y muchos van a tener que ser incluidos en terapias sustitutivas renales, que son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, pero de forma más de emergencia, pues la hemodiálisis últimamente, incluso los mismos profesionales, los nefrólogos han pedido mucho material en cuanto a colocación de catéteres para iniciar terapia sustitutiva renal. O sea, claro, porque ya venían con eso, sucede muchos, lo que pasó. Exacto, muchos ya vienen con daño renal, son controlados en condiciones normales, pero sucede algo que cambia esa función renal y muchos han sido incorporados a terapias dialíticas. Ajá, doctora Yoselin, acá sí me gustaría que me dijera, si alguien
¿verdad?, que rescatan a alguien en los escombros, ¿cuál es la primera señal que sus riñones están sufriendo? Fíjate, Mariale, yo creo que uno de los signos más importantes en este momento es la orina. Si el paciente logra orinar, el olor de la orina va a ser diferente y característico. Va a ser una orina oscura, ¿ok? Como color café, refresco o café. Esta orina nos está diciendo que el riñón está sufriendo efectivamente por este proceso, este síndrome de aplastamiento. Si llega a orinar, el color de la orina es fundamental. Si no orina, también, que para nosotros es un término llamado oligoanuria, que puede progresar este término, pues es un signo de alarma también. Es impresionante, sí. Ahora le pregunto a la doctora Dayana, porque me llama la atención, ¿verdad?, lo del color de la orina. ¿Hay algún otro síntoma físico? Sí, bueno, aparte del color de la orina, que es, como decía Jocelyn, lo más llamativo, el dolor en el músculo es bastante importante. Es un dolor intenso y el aumento de volumen en los músculos, que es lo que nosotros conocemos como edema, o como el paciente lo llama, que está hinchado, pues por decirlo de alguna forma coloquial, pero el aumento es bastante importante y muy, muy, muy doloroso. A eso vamos ahorita las personas que nos están viendo, que es importante tener en cuenta el daño que pudo haber ocasionado el pasado 24 de junio de 2026, los trágicos terremotos que ocurrieron acá en nuestro país, pero es, como yo digo, que es de suma importancia las personas que vienen padeciendo de los riñones y todo, tomar en cuenta, porque pasamos, o sea, es un cambio que uno vive así, que de repente la persona como que yo diría que se bloquea, o sea, estaba recibiendo diálisis, ocurre lo que ocurrió, o sea, la gente como que se pierde, suele como perder, porque si uno lo perdió y uno no fue tan afectado, imagínense esas personas bajo los escombros que pierden la noción de que venían afectados del riñón. Quiere decir que eso es doloroso, los riñones duelen. El riñón regularmente no duele, ¿cierto? Sí, exactamente. El riñón tiene que causarse un cálculo renal, tiene que haber, exactamente, que esté obstruyendo la vía urinaria, como lo dice Jocelyn, una infección del tracto urinario que lo lleve a la pilonefritis, que es una infección fuerte. Pero en este caso, el síndrome de aplastamiento no genera dolor en el riñón, genera una serie de consecuencias y manifestaciones, como lo decía mi amiga, es el aumento del miembro que está afectado, va a estar con un edema importante. Obviamente el paciente va a experimentar dolor y en ese caso, si transcurren las horas, que para nosotros las primeras horas son súper importantes, el paciente comienza a deshidratarse y comienza todo el cuadro de disminución de volumen de orina hasta que los riñones dejan de funcionar. O sea que podríamos decir, doctoras, que el riñón de repente es asintomático. Bueno, si no duele. En esta condición el riñón como tal no va a doler, lo que va a doler es el músculo, porque además se libera ácido láctico y el ácido láctico causa muchísimo dolor en la zona, entonces eso es lo que detona el dolor en los músculos, no en el riñón. No en el riñón, sino en los músculos, que venía siendo como cuando a uno le duele la parte de atrás, acá que dicen, ay, cuidado, esos son los riñones, que decían las abuelitas de uno. Ajá, tal cual. Exactamente, es importantísimo. Pues está aclarado y todo. Acá vamos a ver, como dicen, si el riñón, si es el dolor muscular extremo en las zonas que fueron aplastadas, hinchazón severa, en las piernas o brazos, el hecho de que la persona pase muchas horas sin sentir ganas de orinar, ¿qué sucede allí? Eso es un signo de alarma también, es un signo de alarma porque, como te comentaba, el riñón en los primeros minutos pues sigue funcionando porque toda esa mioglobina está atrapada. Pero una vez que pasa el tiempo y que se rescata al paciente y que se logra extraer debajo de los escombros, pues el paciente va a tener una masiva liberación de mioglobina y todas esas proteínas se van a ir al riñón, lo que va a detener su función. Una cosa importante que no hemos comentado es la rhabdomiólisis, es lo que pasa, lo que comentaba mi amiga. Es ese proceso por el cual el músculo comienza a sufrir por el aplastamiento. Entonces el paciente va a tener dolor, va a estar deshidratado y pues bueno, dependiendo de la zona afectada, son las pies, son los miembros inferiores, son los miembros superiores, es completo el cuerpo, el paciente está inconsciente, o sea, todo va a depender del escenario del paciente.
bueno, si estamos con un paciente consciente, en un paciente donde podemos interrogarlo, donde podemos ayudarlo, donde podemos administrarle tratamiento ahí mismo in situ, es totalmente diferente. Pero un paciente que es rescatado y es trasladado, pues el escenario es diferente, y ahí las personas que rescatan deben tomar medidas importantes para salvar una de las funciones más importantes, como la es la del riñón. Que es una vital, ¿verdad, doctora? Exactamente. Ese mismo proceso es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un politraumatizado. Tal cual. Cuando hay una persona que ha hecho excesivo ejercicio físico sin hidratación. Pero bueno, estos son pacientes que son rescatados al momento, pero los pacientes de terremoto son diferentes porque pueden pasar días, horas sometidos a esa enfermedad, pues entonces las consecuencias suelen ser más fuertes, ¿no? Claro, más fuerte que una persona que esté haciendo ejercicio, que inmediatamente se va... Que quizás tiene el dolor, se hidrata, acude al médico, pero mejora. Pero estos pacientes que experimentan tantas horas debajo de los escombros, como fue lo que nos pasó en nuestro país, pues al final mueren porque pues no se les rescata a tiempo, porque hacen una falla multiorgánica y pues las horas son decisivas para el rescate de los pacientes. Doctora, una pregunta que a mí me llama la atención, que quisiera compartirla, que ustedes me saquen esa duda. ¿Qué pasa con los niños y sus riñoncitos? Eso es algo tan importante. Se deshidratan más fácil. Dios. Se deshidratan y bueno, ellos son más susceptibles a sufrir otro tipo de complicaciones, ¿no? Cardíacas. Sí. La deshidratación en ellos, mira que una persona puede, digamos, deshidratarse durante todo el día y soporta un poco más, pero los niños en cosa de horas ya están severamente deshidratados. Entonces, el daño renal es bastante importante. Digamos que es como crónico, ¿verdad? Para un niño. Muchos niños han sido amputados y la mayoría cree que también la amputación es solamente porque han perdido el miembro por un traumatismo, y no, muchos son amputados por complicaciones de esa rhabdomiólisis, de ese síndrome de aplastamiento. Ay, doctora, muy importante la doctora Dayana, el tema que está tocando, y a eso iba porque, bueno, yo desconozco y siempre pensé que los niños que estaban amputaditos o algo, era por el aplastamiento. La mayoría sí, pero de todos esos casos estoy segura que muchos han sido por complicación de esa rhabdomiólisis que prácticamente puede llegar a condenar un miembro. Sí, exacto. De verdad, muy fuerte. Acá quería preguntarle también a la doctora Jocelyn, ¿qué se debe hacer de inmediato con una persona, bueno, rescatada para los riñones? Bueno, fíjate, de María, inmediato. El deber ser es que incluso antes del rescate se hidrate el paciente. Wow. O sea, la restitución de fluidos es súper importante para asegurar el flujo sanguíneo. Entonces, si una vez estamos en el sitio del rescate y podemos incluso antes de levantar lo que está aplastando a la persona, si podemos hidratarlo sería genial, porque esos minutos van a ayudar a que contrarrestre toda esa liberación de toxinas que van a disminuir la función de los riñones. Entonces, hidratarlo es ideal, antes, durante y pues bueno, de ahí en adelante previniendo todas las complicaciones. O sea que eso de tomar agua, mucha agua, eso es cierto. Claro. Sí. Ese es el lema de todos los nefrólogos. O sea, una de las cosas que forma parte del tratamiento para nosotros es la hidratación adecuada. Y todo eso va a depender del ejercicio, de la edad, de las patologías, ¿verdad? Además de que es buena, bonita y barata. Exactamente. Siempre lo he dicho, esa es una de las medicinas más baratas del mundo, es tomar agua. La gente cree que el agua nada más es para los riñones y no. Yo siempre le digo a mis pacientes más coquetas, mire, tome más agua, échese menos crema para el cutis, pero tome agua. Bueno, ustedes ya van a ver las doctoras. Estas doctoras tienen las dos, tanto la doctora Dayana como la doctora Jocelyn, un cutis hermoso. Ay, así que bueno, esos son los tips que están dando aquí las doctoras, así que hay que hacerles caso, tomar mucha agua, no solo para los riñones, sino para todo nuestro cuerpo. Acá vengo con la doctora Dayana, porque en el momento en que quitas el escombro, que aplasta el músculo, todas las toxinas acumuladas corren de golpe hacia el corazón. Y los riñones, si no hay suficiente agua en el cuerpo, pueden diluir. El daño es fulminante. Puede ser fulminante.
ese momento puede ser fulminante, y la cosa es que esa complicación a nivel renal puede ser atendida inmediatamente y puede ser que no. Y durante esa espera y llevar al paciente a diálisis, que no sabemos, porque no es solamente el síndrome de aplastamiento, el paciente viene con otras complicaciones. Entonces eso aumenta la mortalidad de por sí que representa la hemodiálisis. Como puede ser también un paciente diabético, ¿verdad? Pacientes que no solamente pacientes sin patología, sino pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que van a coexistir con la complicación del aplastamiento y con las otras comorbilidades con las que ya vengan. Sí, claro. Es que este escenario es un poco más difícil en los pacientes que ya tenían patología renal previa. Claro. Porque se descompensan más rápido, se deshidratan más rápido, ya tenían una lesión renal que quizás se exacerba mucho más rápido en estos procesos. Entonces, pues, aquí como que la evolución natural de la enfermedad es más rápida. Es más rápida, y también que no está tomando las medicinas, los medicamentos. Tal cual, exacto. O el que iba a diálisis, que no fue. No pudo ir. Exacto, no pudo ir y pasa muchas horas. Es verdad. Porque el drama de los pacientes que ya están en diálisis, o sea, el drama de los pacientes que ya están en diálisis, ¿qué? Bueno, Mariale, fíjate, esto es una catástrofe silenciosa para los pacientes que ya están en hemodiálisis o en terapia sustitutiva renal, porque ¿qué pasa en el sismo? Sí. O que pudiera pasar, ¿no? Que desaparezcan todas esas infraestructuras donde se realizaba la hemodiálisis, entonces se pierde el agua, se pierde la electricidad. ¿Cómo funcionan entonces estos riñones artificiales para realizar una diálisis? Entonces pues se deja de dializar, y ahí es donde el paciente, ¿qué hago? ¿Cómo me mantengo? Porque el paciente sabe que eso es un tratamiento que los mantiene vivos. ¿Ok? Porque el tratamiento de la diálisis a los pacientes que ya están en hemodiálisis es un tratamiento de por vida. Entonces, pues eso es una catástrofe para los pacientes que ya están en hemodiálisis. Sí, acá me preguntaban a mí que le expliquen brevemente, porque hay personas que de repente, ¿qué es una diálisis? Para las personas que no saben qué es una diálisis. Es la terapia que sustituye la función de los riñones. Parcialmente, porque bueno, hay funciones del riñoncito y muchas personas que conocen las funciones normales, que es depurar la sangre, controlar los líquidos, pero los riñones tienen muchas funciones hormonales, regulan la presión arterial, la cantidad de ácidos y bases que hay en nuestro cuerpo, la hemoglobina, el nivel que podemos tener de anemia. Entonces esos pacientes coexisten con anemia también. Y la hemodiálisis sustituye esa depuración, y regular esa cantidad de líquidos, esa cantidad de ácido, es lo que hace, sustituye la función de nuestros riñones. Para las personas para que quede claro que es la diálisis. Acá vengo por lo general, doctora Dayana, no deberían pasar más de 3 a 4 días sin dializarse. Después de este tiempo, el agua se le acumula en los pulmones o no pueden respirar o se elevan minerales. ¿Es peligroso en la sangre eso? Claro, hay dos tipos de pacientes. Los pacientes que están en diálisis que todavía orinan un poco, y ellos quizás pueden tener un poco más de tiempo de espera para volverse a dializar, pero los pacientes que no orinan absolutamente nada, pues no pueden esperar tanto tiempo. Digamos que lo máximo entre 3, 4 días cuando mucho, pero ya después de eso es necesario volver a sustituir la función de los riñones. Por eso es tan importante cuidar nuestros riñones, porque no es un órgano que está constantemente aportando para nuestro organismo. Importantísimo. Doctora Yoselyn, ¿cuál es ese mineral tan peligroso que se les acumula? El potasio. Wow. El potasio es un mineral súper noble en las personas que no tienen enfermedad renal, pero las personas que tienen enfermedad renal y están en hemodiálisis, pues pudiera ser letal si se acumula a niveles sanguíneos y pudiera generar arritmias, y estas arritmias pueden ser fatales en este tipo de pacientes. Por eso es importante que ante todas estas situaciones, si el paciente está en terapia sustitutiva renal, disminuya la ingesta de líquidos, porque no se sabe cuándo va a ser la próxima hemodiálisis. Trate de hacer una dieta un poco más saludable, más estricta, disminuyendo el consumo de sal, disminuyendo los alimentos ricos en potasio, ricos en fósforo, porque pues no se sabe cuándo se va a enfrentar a su nueva terapia sustitutiva renal. O sea que el potasio es algo que... Sí, en estos pacientes hay que cuidarlo muy bien. Muy bien, importantísimo este dato que da la doctora. Doctora Dayana, ¿debe hacer una dieta, eso estábamos hablando, de emergencia
extremadamente estricta, 0 sal acá, 0 líquidos. ¿Qué más tiene que hacer un paciente? Bueno, yo siempre le recomiendo al paciente disminuir quizás en esos periodos la ingesta de proteínas que no sea masiva, porque eso lo que hace es liberar más tóxicos, ¿no? Sobre todo las proteínas animales. Controlar eso que se aporta mientras que vuelva a recibir la diálisis, y sobre todo el cambur, el aguacate, plátano, que es lo que más aporta potasio a nuestro organismo, el tomate, y esos alimentos lo que hacen es acumular el potasio que el riñón en ese momento no va a poder eliminarlo. O sea que estos que acabamos de nombrar ahorita, como el cambur, todas estas frutas pues y vegetales, no debemos de consumirlos si tenemos problemas. Si hay problemas renales, no es satanizarlo de no comerlo, sí, sino de acuerdo al grado de función renal, lo que es nefrología y nutrición renal se encarga de nivelar el aporte en la dieta de esos alimentos. Ok, perfecto, muy bien especificado la doctora Dayana. Ahora voy acá con la doctora Jocelyn, que me llama mucho la atención. ¿Existe algún medicamento que deba tener en su kit de emergencia una persona que...? Bueno, fíjate, hoy en día se recomienda a los pacientes con enfermedad renal que en su kit de emergencia tenga primero los medicamentos para la presión arterial, que son súper importantes, porque si no te dializas, la presión arterial se puede elevar, y ante todas estas situaciones pues se eleva muchísimo más la presión arterial. Entonces tus medicamentos de presión arterial, en el caso de que utilices diurético, no es importante que tengas tus diuréticos. Y también hay medicamentos para disminuir estos niveles de potasio, que son las resinas de intercambio. No son tan fáciles de conseguir, pero sí hay y sí se consigue, y pues es importante que tengan como eso resguardado, para que sepan que cualquier cosa que pase tengan su kit de emergencia ahí. Y pues bueno, la dieta súper importante que nos comentaba la doctora, la restricción de agua es súper importante, y pues bueno, en nombre de Dios, después adjudicarlo, si el caso lo amerita la diálisis, adjudicarlo a un centro donde se esté realizando. Importante también. Acá voy con la doctora Dayana. ¿Cómo se debe preparar los hospitales y los centros de diálisis en un sismo? Mira, antes de contestarte esa pregunta, quisiera añadir a lo que dijo Jocelyn. Sí. Ella te dijo lo que deben de tener, yo te voy a decir lo que no deben de consumir. Perfecto. Porque normalmente le duele al paciente o puede tener alguna lesión y corremos a consumir AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenac. Ese tipo de medicamentos puede aumentar el daño renal en un paciente que viene con daño renal o que acaba de sufrir una lesión renal aguda. Entonces hay que controlar ese tipo de medicamentos, que es lo primero que el paciente corre a tomarse, pues. Sí. En cuanto a los centros de diálisis, mira, un centro de diálisis en Venezuela debería de tener planta eléctrica y debería de tener un reservorio importante de agua para garantizar por lo menos, aunque sea una semana, de tratamiento dialítico a los pacientes. Eso es el deber ser, sobre todo en este tipo de países con riesgo de sismo, pues. No, sí. Ahora yo quería preguntarles, que es importantísimo, porque es un tema, los riñones no es un tema fácil, porque es primero que es un órgano vital para nuestra salud. Yo quiero que ustedes me digan, las dos, ¿cuáles son esos mitos que hay? Porque es verdad, cuando uno tiene un dolor, o una vecina, o viene un familiar de uno, ¿no? Y uno googlea. Uno googlea y pone, porque es así. O Gemini, ChatGPT. Sí, sí, exactamente. O dolor acá del riñón, Y ahí salen una lista de medicamentos, y uno va y compra el medicamento y se lo toma. ¿Qué opinión dan ustedes como médicos? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes y de los llamados de atención que debemos hacer todos los médicos y no solo los nefrólogos es a la no automedicación. Porque uno de los órganos que más sufre es el riñón, ¿cierto? Sí. Pero me pasa mucho en mi consulta, que es uno de los casos más comunes, y estoy segura que en la consulta de mi amiga también, los cálculos renales. Los cálculos renales en nuestro día a día. Entonces, mire, doctora, yo tomé rompepiedra y con eso me fue excelente. Dios mío. O tomé un té de cúrcuma y eso me mejoró muchísimo. Y pues bueno, nosotros sabemos que hay muchísimas cosas que no mejoran la función del riñón, que empeoran y deterioran la función del riñón. Entonces, una de las cosas más importantes es no automedicarse y acudir al médico para evitar todas esas complicaciones.
Es cierto. Y ese factor tiempo, que es un factor que es silencioso, que yo a veces digo, vamos a hablar, estamos hablando aquí sobre los terremotos que sucedieron el pasado 24 de junio 2026, pero vamos a hablar de las personas de ahora, que están ahorita en el proceso. ¿Qué es ese enemigo silencioso que ustedes como médicos, cuando uno va a la consulta, le dicen a uno? La enfermedad renal crónica ahorita va a ocupar, se estima, que una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Entonces sí, es silenciosa. Estamos haciendo una campaña los nefrólogos a nivel de todo el mundo para tratar de diagnosticarla a tiempo y evitar que se sumen a esa estadística de muerte asociada a enfermedad renal crónica, porque muchas veces el paciente, si ve que no orina o solamente espera que la orina cambie de coloración o tenga otra característica para acudir al médico, y en realidad todos somos responsables de nuestra función renal. Deberíamos de consultar nuestra función renal por lo menos 2 veces al año. Y digamos que cuando muy extremo, por lo menos 1 vez al año. Y pacientes con enfermedades como hipertensión y diabetes, esa pesquisa debería ser más intensa. Entonces, si el paciente está estable, no quiere decir que su función renal esté conservada. Hay que ser un poco más inquisitivo en eso. Ajá. ¿Qué síntomas hay que tomar en cuenta para ir a una consulta con ustedes? A veces la enfermedad renal crónica en estadios iniciales es asintomático. Entonces, como lo decía mi amiga, a veces los primeros grados del paciente tiene funcionalismo renal normal, y hablemos de síntomas y de urea y creatinina, que son los marcadores de función renal, y entonces decimos que todo está bien y acudimos al nefrólogo cuando ya tenemos la enfermedad renal avanzada. La enfermedad renal crónica lleva 5 grados, donde el quinto es el que corresponde a la terapia sustitutiva renal. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Uno de los síntomas que vemos siempre es el edema, ¿no? El paciente comienza a retener líquido, y ese líquido a veces no es en miembros inferiores, a veces es periorbitario. El paciente tiende a amanecer hinchado y no sabe el por qué. Otro de los síntomas es el difícil manejo de la presión arterial. Pero ¿por qué no me controlo la presión arterial? Fui al cardiólogo, estoy tomando mi medicación, estoy haciendo la dieta y pues no me controlo la presión arterial. Vigila tus riñones, algo puede estar pasando. Otro signo también es la hiperglicemia. La hiperglicemia es el enemigo número 1 de la función renal y es el que condiciona la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Entonces la hiperglicemia va de la mano con la lesión renal. Entonces todo paciente diabético debe acudir al nefrólogo, todo paciente hipertenso debe acudir al nefrólogo. Entonces, otra cosa importante es la espuma en la orina. Si el paciente no tiene edema, pero tiene espuma en la orina, y eso siempre nos va a la consulta. Siempre nos va a la consulta que el paciente, doctora, yo orino y veo esa espuma en la orina, ¿qué está pasando? Eso es la proteinuria. Entonces la proteinuria para nosotros se traduce en una lesión renal importante. Y ahí es donde nosotros entramos y tenemos que hacer todo el trabajo de diagnóstico, pero acudan al nefrólogo. Se los pedimos en los primeros estadios donde nosotros tenemos muchas cosas por hacer y podemos prevenir las complicaciones, ¿sí? Sí, claro, está muy bien. Sobre la orina, sí, hay orinas que son espumosas. Exactamente. Ya cuando es así, es que la gente toma, mientras que está orinando bien o, entre comillas, bien, ellos no van al nefrólogo. Pero cuando comienza la orina espumosa o el olor más fuerte que lo normal, ya es donde están como más o menos avanzados, ¿no? Sí. El olor nos habla más de infección del tracto urinario, ¿no? Pero sí es importante también en la enfermedad renal crónica. Una de las cosas importantes es que ya con un solo examen de orina al azar, que se llama relación albúmina-creatinina en orina, ya podemos determinar el grado de proteinuria. Y pues ya nosotras estamos desde hace mucho tiempo indicando ese examen y gracias a Dios hemos hecho un screening excelente con respecto a la enfermedad renal crónica. Pero todos los médicos, incluso generales, pueden indicar esto para de una vez hacer la referencia al nefrólogo de forma temprana. Sí, ya eso no es solamente del nefrólogo, eso es un deber ser de todos los médicos, diagnosticar la enfermedad renal a tiempo para disminuir a largo plazo esa estadística que lleva prácticamente a la muerte. Y además de que eso que hablábamos hace rato que tú me preguntabas, pero ¿duele el riñón? No, los riñones son órganos que aguantan muchísimas cosas silenciosamente, y el problema es que cuando ya se cansan, ya se cansaron, ya no
no son negociables. Entonces hay muchos medicamentos de última generación que nos permiten evitar eso. Antes la enfermedad renal crónica era totalmente, no había solución. Sin embargo, los nuevos medicamentos permiten que el paciente pueda revertir cierto daño. Entonces es muy importante el diagnóstico para proceder al tratamiento. Importantísimo. Acá estoy viendo yo las preguntas que tengo aquí. El día después y la salud mental de un paciente renal. ¿Cómo eso pega, doctora Jocelyn? Bueno, eso no es fácil. Por eso los pacientes con enfermedad renal deben ser manejados por un equipo multidisciplinario. Nosotros los nefrólogos tenemos que tener de la mano un nutrólogo con especialidad en salud renal, debemos tener un psicólogo, debemos tener cardiólogo, endocrinólogo, todo es un equipo multidisciplinario porque el paciente se afecta y pues no es fácil enfrentarte a que el médico te diga, pues tienes enfermedad renal, ahora tu dieta va a cambiar, ahora tu ritmo de vida va a cambiar, ahora te debes enfrentar a una diálisis 3 veces a la semana. No es fácil, pero como yo le digo a mis pacientes, con ayuda sí se puede, y se puede con calidad de vida. Lo que pasa es que a veces creemos que la diálisis es lo peor, y a veces no es lo peor, es una terapia que nos va a ayudar a mejorar la función de nuestros riñones cuando ya la hemos perdido. O sea, y otra importante pregunta, ¿un niño puede recibir diálisis? Sí, claro. En el Hospital JM de Los Ríos, los nefrólogos pediatras hacen un trabajo excelente con los niños. Incluso muchos han sido trasplantados y viven una vida bastante normal. ¿Okay? Entonces sí, ellos también reciben eso, reciben ese apoyo dialítico que necesitan. A pesar de que son niños y son pequeños. A pesar de que son niños, pero gracias a la medicina se ha logrado aportar a eso a los niños que nacen algunos nacen con enfermedad renal y otras a lo largo de su corta vida pueden enfrentar enfermedades renales. Esto me llama la atención, doctora Dayana, ¿cómo nacen con enfermedad renal? O sea, que es como, digamos, hereditario. Hay enfermedades que son hereditarias, hay otras enfermedades que son atribuidas a las malformaciones, hay otras que son glomerulopatías, que son enfermedades propias del riñón, que pueden ser desarrolladas a edad temprana. Exacto. No, sí. En Venezuela, ¿cuál es más común? Bueno, la mayoría de los niños que están en diálisis son atribuidos a glomerulopatías y malformaciones. En adultos es la enfermedad renal diabética. Esa es la causa más común de la enfermedad renal crónica. La hipertensión y la diabetes, que en realidad repunta, como dice Jocelyn, es la enfermedad renal diabética, que no solamente es aquí en Venezuela, a nivel mundial es la que lo encabeza. A nivel mundial. Yo también quería preguntarles esos mitos. Yo quiero que ustedes me digan mitos y leyendas. Y leyendas, exactamente. Yo se los dejo a ustedes, pues tienen para... Bueno, el más común que ocurre en mi consulta es el té de cúrcuma. Los pacientes me dicen, doctora, me va súper bien con el té de cúrcuma, no me dolieron más los riñones, pero igual hice su tratamiento. Entonces yo les digo, bueno, dale crédito a mi tratamiento, yo creo que el tratamiento te hizo efecto, pero disminuye el té de cúrcuma. Entonces, como les decía en otro momento, ¿no? A veces intoxicamos al riñón porque no manejamos la información como es el deber ser. Otra de las cosas, de los mitos que también es el rompepiedras para los cálculos renales. Entonces, doctora, me levanté en la madrugada y eliminé un cálculo porque me tomé una cápsula de rompepiedras. Y no era porque el cálculo ya venía atravesando el uréter, fue porque se tomó esa cápsula. Entonces, yo también los invito, la enfermedad renal crónica también puede ser originada por la litiasis renal. Y pues bueno, a veces la litiasis renal pasa desapercibida y decimos, no, bueno, yo tuve arenilla hace mucho tiempo, pero ¿has ido al nefrólogo? No. Eso es súper importante. O sea, eso es, hablando coloquialmente, cálculos renales. Litiasis renal, piedras, exactamente. O arenilla en los riñones. Es que no hay arenilla. Los cálculos son cálculos, unos obstruyen y otros no. Sí, unos son más grandes. Que quedó en la antigüedad. Exactamente. De las abuelitas de uno. Exactamente, tal cual. Que lo llamaban arenilla en los riñones. Eso no existe. No, es litiasis renal, que unas que son obstructivas, unas que no son obstructivas, unas que generan con mayor frecuencia enfermedad renal, y por eso los llamo de que debemos reflexionar que todo paciente con litiasis renal también debe acudir a la consulta con el nefrólogo, pero hay personas que pasan a lo largo de su vida con litiasis renal y no generan enfermedad renal. Pero eso tiene mucho que ver con los factores de riesgo. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que tenga diabetes, que tenga hipertensión y tenga cálculos renales, o un paciente que solo tenga cálculos renales y no padezca de más nada. Entonces esas cositas hay que prestarle atención. Doctora, ¿cómo se cura un cálculo renal normalmente?
el primer medicamento es el que dijimos que es bueno, bonito y barato. El agua. El agua tiene la capacidad, si los cálculos son de pequeño calibre, simplemente aumentando la cantidad de líquido que le aportamos, y bueno, mejor no digo líquido, porque cuando digo líquido la gente puede creer que es una jarra de Nestí, y no, es agua. Lo que puede hacer que aumente la diuresis, que es la cantidad de orina, y eso puede arrastrar esos pequeños calculitos, y el paciente ya ingiriendo agua es suficiente. Lo otro es la dieta, porque la mayoría de los cálculos se forman a partir del consumo alto en oxalato de calcio, de fósforo, de ácido úrico, y eso es lo que causa los cálculos renales. ¿Qué alimentos tienen mayor carga? La carga ácida que tiene más, que fomenta más la formación de cálculos, son las dietas altas en sodio, las dietas que tienen, vamos a decir, que están a base de carnes rojas, pacientes que consumen mucho enlatados, embutidos, chocolate, productos que tengan mucho oxalato de calcio. Hay gente que se sorprende cuando yo le coloco disminuir la remolacha y la espinaca. Doctora, pero si esos son vegetales. Sí son vegetales y son naturales, pero tienen mucho oxalato de calcio. Entonces las dietas deben de ser balanceadas. Yo no fomento ninguna dieta que elimine alguno de los grupos de los alimentos. No tengo nada en contra de los que hacen dietas exclusivas, pero en mis pacientes trato de fomentar que tengan todos los grupos de los alimentos, pero deben de ser balanceados. Doctora, ¿qué hay eso del refresco? Fatal. Del refresco fatal, es ácido fosfórico. Y el Nestí también. El Nestí. Y bueno, digamos no esa marca en sí, sino digamos todo lo que sean bebidas azucaradas, bebidas sintéticas, soda, gaseosas, ¿ok? Exacto. Las gaseosas, todos esos productos altos en azúcares, todo eso no va a sustituir, porque no es que quizás le haga el daño ese tipo particular de bebida, es que sustituyen, el problema básico es que sustituyen el agua que deben de aportar por ese tipo de bebidas. Entonces el problema en sí está en que, porque hay gente que puede interpretar esto como que, si me tomo un vaso de refresco, mañana voy a tener un cálculo. No es eso. Ni un vaso de Nestí. No es eso. Es que la mayoría sustituye el agua por ese tipo de bebidas. ¿Y qué hay de cierto del queso, de esas cosas? Bueno, eso es otro mito. Porque ese es un mito buenísimo. Eso es un mito buenísimo. Y ya iba para allá, fíjate. Cuéntame. Eso también en los pacientes en la consulta lo comentan. Doctora, y es que yo más nunca comí queso porque me dijeron que el queso forma cálculos, y lo comentaba la doctora Dayana, no es el queso solamente, es lo mixto de la dieta. Es que si tú comes queso un día, pero al día siguiente tomas una gaseosa, pero al día siguiente vas a una parrilla y te comes casi 1 kilo de carne, y al día siguiente comes chuleta ahumada, y al día siguiente comes atún, pues ves todo el suceso de cosas que comiste que va a formar el cálculo. Hay algo súper importante que debemos tomar en cuenta, que es para cómo hacemos el diagnóstico de la litiasis renal, porque pudiéramos decir, todos los cálculos renales se tratan igual. No. Entonces hay que hacer un estudio especial para saber de qué tú formas cálculo, y pues y ayudarnos nosotras con la nutricionista con especialidad renal, y esa es la que le va a ayudar al paciente y le va a decir, mira, tú formas cálculo de esto, entonces vamos a tratar de disminuir tal cosa. Ese estudio se llama perfil metabólico de litiasis renal, y es como la cédula de identidad del paciente con nosotros los nefrólogos, porque nos permite saber de qué forma cálculo. Importantísimo, de verdad. ¿Quiere acotar algo, doctora? Y lo otro es que mucha gente bota un cálculo y corre a botarlo. No lo bote, guárdelo, por favor. Sí, porque a ese cálculo se le hace un estudio que se llama cristalografía, y la cristalografía en realidad es el único estudio que tiene más especificidad, sensibilidad, para poder nosotros saber de qué son los cálculos y por qué nos importa, porque de acuerdo a eso uno adecúa la dieta que le da el paciente, que no es una dieta en ese momento, es una dieta de por vida, porque ese paciente que hizo cálculo, la posibilidad de que lo vuelva a hacer en su vida va aumentando el porcentaje a medida que van pasando los años. Entonces es por eso importante, así que ya saben, no bote el cálculo, por favor. Por favor. No los lleva a la consulta. Exacto. Como dice la doctora Jocelyn y la doctora
doctora Dayana, los cálculos no se botan, lo guardan y se los llevan a sus médicos. Exactamente. Para ellos, ¿qué alimentos aquí? ¿Qué alimentos para conservar o cuidar nuestros riñones? Mira, una dieta balanceada. El deber ser es que tengamos una dieta balanceada. Lo primero es que hagamos ejercicio cardiovascular. Yo creo que una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que 150 minutos a la semana nos va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo cerebral, cardiovascular, renal. Entonces, si cumplimos 150 minutos a la semana, de la forma como tú lo quieras distribuir, pero que lo cumplas, que ingieras una cantidad de líquido adecuada a tu ejercicio físico, pero no es lo mismo una persona que va al gimnasio, una persona que no va al gimnasio, una persona que trabaja en oficina, una persona que trabaja expuesta al sol, pero bueno, una ingesta adecuada de líquido y también una dieta balanceada. ¿Qué es una dieta balanceada? Pues hoy en día tenemos de la mano muchísimas cosas y es mucho más económico comer vegetales que comer ultraprocesados. Sí. Entonces, pues, tenemos de la mano muchísimas cosas, las proteínas, las legumbres, el huevo es súper importante, las frutas antes de las 4 de la tarde. Entonces tenemos toda la cesta alimenticia para jugar con eso. Pero si tienes enfermedad renal, acude al nefrólogo y se te hace una dieta especializada de acuerdo a los requerimientos. Esa dieta es personalizada. Tal cual. A cada paciente. Personalizada. Sí. No deben de ser listados ya prediseñados, no, porque en realidad cada paciente tiene un peso, tiene una talla, tiene comorbilidades, es decir, claro, enfermedades ya de base que se deben adaptar a cada paciente. Exacto. Sí, es importante. Bueno, doctora Jocelyn, ¿cuál mensaje usted final puede darle a toda la población de lo que pasó con el terremoto el pasado 24 de junio, los que tuvieron allí, lamentablemente, pues, y también a la población? Bueno, fíjate, Mariale, de verdad muy sentida con todo lo que pasó, pero debo decir que no es solo rescatar la persona, también es contribuir a que esa persona llegue viva al centro hospitalario más cercano y que se administre todos los medicamentos y todos los fluidos necesarios para mantener la función de todos los órganos vitales y en este caso el riñón, sabiendo que en este podcast fue como el protagonista, pero sí, tenemos de la mano otros órganos que también teníamos que cuidar en el momento del rescate. Entonces, quiero acotar que en el año 1988 hubo un sismo en Armenia, donde se perdieron muchísimas vidas y la Sociedad Internacional de Nefrología creó muchísimas campañas para los pacientes con enfermedad renal. Entonces, sí tenemos programas, sí tenemos estrategias, gracias a Dios en este momento no lo necesitamos, pero fallecieron muchísimas personas y pues a veces no estamos preparados para enfrentar esto. Gracias a Dios ya estamos, gracias a Dios, como que encaminados a formar estrategias nuevas, pero sí a cuidar los riñones, sí administrar líquidos en el momento del rescate y pues bueno, no cuidar solo el riñón, cuidar todos los demás órganos. Doctora Dayana. Bueno, mira, yo quiero finalizar comentándoles algo. Yo soy sobreviviente del terremoto de Cariaco. Ese terremoto que también azotó a nuestro país. Sí. Y bueno, este es el segundo terremoto que me toca vivir, de verdad, fue inesperado totalmente. Sí. Yo pensé que en Aragua no temblaba y bueno, sucedió esto. Nunca estamos preparados. No. Nunca estamos preparados ni que ya pasó este terremoto, ya estamos preparados para el próximo. No, mentira, nunca estamos preparados porque eso es algo incierto, no sabemos el lugar, la fecha, el momento, no lo sabemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuidar nuestra salud en general, cuidar, como lo decía Jocelyn, hay que hacer ejercicio, hay que tomar suficiente agua, hay que cuidar nuestra alimentación, acudir al médico si tenemos alguna enfermedad, hacer lo mejor que podamos, y eso va a mejorar nuestra condición física a la hora de enfrentarnos con un siniestro. Desde el otro punto de vista, bueno, la salud mental es sumamente importante. Yo creo que todos los venezolanos estamos sometidos después de este evento a mucho estrés psicológico. Sí. Necesitamos buscar la manera de que eso no se desequilibre o tratar de recuperarlo lo medianamente posible. Y bueno, finalizo diciéndole que Dios me los bendiga a todos, que me los cuide, me los guarde siempre, que se acuerden de Él y bueno, siempre elevar una oración tranquiliza el alma, Mariale. Amén. De verdad que para mí ha sido un placer
haber tenido a la doctora Jocelyn Betancourt, internista, nefrólogo, y a la doctora Dayana Muñoz, nefrólogo, de acá de nuestra ciudad Jardín, Maracay. Especialistas, unas doctoras dedicadas a su trabajo. La doctora Jocelyn B en la clínica Lugo. Así es. En la clínica Lugo, y en el anticanceroso, la doctora Dayana B en el Centro Médico Maracay. Y por favor, quiero que la doctora Jocelyn dé sus redes sociales. Ok, estoy ubicada en Clínica Lugo, consultorio 1A. Mi Instagram es doctora Jocelyn, ok, y también laboro en la Sociedad Anticancerosa del Estado de Aragua. Doctora Dayana. Y bueno, esta servidora se encuentra, como lo dijiste, en el Centro Médico Maracay, en arte vascular, y bueno, varias unidades en las cuales prestamos servicio. Las redes sociales, @salud para mi riñón, por ahí estoy también prestándoles el apoyo. Bueno, acá me despido yo de este episodio número 35 con esta explicación clarísima de estas dos mujeres, las doctoras, tanto la doctora Jocelyn como la doctora Dayana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Marial. Gracias. En Hipereléctricos Aragua, no solo vienes por un producto, vienes por la solución. Definitiva para tu hogar, desde la iluminación que transforma tus espacios y la pintura que le da vida, hasta la ferretería más completa para tus proyectos. Renueva tu baño con nuestros juegos de lavamanos y grifería de lujo. Y para tu bienestar, lo último en sistema de filtros de agua. No busques más. En Hipereléctricos Aragua tenemos lo que necesitas y la asesoría que mereces. Tu solución al alcance. Avenida Intercomunal de Turmero, frente al Centro Hispano Venezolano. ¿Calidad o economía? En Euromercados tienes las dos. El aroma del café recién hecho, un desayuno delicioso te dan la bienvenida. Somos el supermercado del ahorro real, con hortalizas frescas del campo, una carnicería de máxima categoría. Ven por tus compras y quédate a almorzar con nosotros. Euromercado, calidad, frescura y sabor en un solo lugar. Y recuerda, Euromercado, siempre hay algo rico esperándote. Ubícanos en el Centro Comercial Las Américas y también en la Avenida Intercomunal de Turmero. Euromercado. Estamos llegando a la joyería Dragon Gold. Ubicados en Maracay, en el Centro Comercial Las Américas, primer local, la Puerta Oeste, diagonal a Macuto, donde vas a encontrar oro de 18 quilates con certificado de garantía. Fabricación personalizada en joyería de alta gama y categoría. Los precios increíbles. Te esperamos en Dragon Gold. Buscas todo en un solo lugar. En Mercanova tenemos todo para que a tu hogar nunca le falte nada. Calidad en cada detalle y frescura en cada rincón. Somos el lugar donde el ahorro se encuentra con el buen gusto. Haz de tus compras y disfruta de un rico desayuno, almuerzo casero o esa cena que tanto mereces. Mercanova, donde nace el sabor del hogar. Ubícanos en la encrucijada de Palo Negro y Avenida Bolívar de Maracay. Mercanova. Hay sabores que te hacen viajar y el nuestro viene directamente del corazón de las Islas Canarias. Rosquetes Canarios Florida, el dulce típico y tradicional, hecho totalmente a mano, en casa y en familia. Ese toque artesanal que tanto extrañabas, ahora más cerca de ti, en Maracay y Turmero. Encuéntranos en el Centro Comercial Las Américas, Euromac, en la Intercomunal de Turmero, Euromercado. Carnes El Trébol, Avenida Las Delicias. Mercanova, Avenida Bolívar. Rosquetes Canarios Florida, tradición familiar en cada bocado. Realza tu personalidad con accesorios MD Mariale Design. Únicos y en tendencia. Con MD Mariale Designs, que ofrece para ti elegancia, durabilidad y estilo.
prendas diseñadas para realzar tu personalidad y sobre todo originalidad. Con accesorios MD Mariale Designs. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Mariale Designs y ve todo lo que tenemos para ti. MD Mariale Designs. Hay magia en los pequeños detalles.